Muy bien, vamos a meternos de lleno en un concepto que la verdad le da una vuelta de tuerca a todo. La idea es dejar de ver la Biblia como un libro que hay que interpretar y empezar a verla como un código que se puede y se debe desbloquear. Y aquí es donde empieza lo interesante, el gran problema. ¿Cómo puede ser que de un solo libro salgan miles de doctrinas, de denominaciones, que muchas veces se dan de tortas entre ellas? Es una pregunta que pone en jaque los cimientos de cómo entendemos la fe. Lo que se plantea aquí es que esto es, en efecto, una crisis. Pero ojo, no es una crisis del texto en sí, no es que la Biblia esté mal. Es una crisis en el método que usamos para acercarnos a ella. Y la metáfora de Mateo 7 lo clava. Por un lado tenemos la roca, un fundamento divino, único, sólido, la descodificación. Y por el otro la arena, ese terreno que se mueve, que cambia, que son las miles de opiniones y razonamientos humanos, o sea, la interpretación. Entonces, la clave está aquí. El problema no vendría del mensaje original, sino de todo el ruido, de toda la interferencia que se genera cuando intentamos pasarlo por el filtro de nuestro intelecto, en lugar de usar la llave que le corresponde. Venga, vamos a desgranar estos dos conceptos, que son el corazón de todo este asunto. Porque no son para nada lo mismo. Y la diferencia es, es abismal. Fijaos en la diferencia. Es que es brutal. El método tradicional, el académico, ¿qué hace? Tira de intelecto, de diccionarios, de reglas. Su objetivo es entender el pasado. Es casi como hacerle una autopsia al texto. El otro enfoque, la descodificación, parte de la revelación del espíritu. No busca entender el pasado, sino activar el reino hoy. Y su herramienta no es un diccionario, es una llave. Para que nos entendamos, es la diferencia entre analizar la botella de vino, su etiqueta, el año, la forma del cristal y beberse el vino para saber a qué sabe. Uno analiza el contenedor, el otro accede al contenido. Uno lo ve como un documento histórico, el otro como un organismo vivo y encriptado. Así que, para que quede claro, descodificar, según este planteamiento, no es soltar una opinión más ingeniosa sobre un texto. Es usar una llave maestra, una llave de origen divino, para leer el mensaje tal y como lo diseñó su autor, sin los filtros de la mente humana. Vale, si tenemos un código, por narices tiene que haber una clave. Y aquí es donde se propone una solución radicalmente simple al problema de las miles de interpretaciones. No hay un manojo de llaves, solo hay una llave maestra. Y este versículo de Mateo se presenta casi como una cláusula de exclusividad legal, por así decirlo. No es un consejito para ser humildes. Establece una única fuente de autoridad para entender la verdad. Punto. Es que esta es la idea central. Cristo no vino a dar su interpretación de la ley, a ver si era mejor que la de los fariseos. Vino a revelar el significado que él mismo, como autor, había metido ahí dentro. No es un comentarista, es el programador explicando su propio código. Y claro, si partes de esa base, todo encaja de una forma increíble. Si el Espíritu de Cristo es quien inspira a los profetas, entonces toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, es un único mensaje cifrado que habla de Él. Los profetas, en este sentido, eran como taquígrafos escribiendo al dictado un código que ni ellos mismos llegaban a comprender del todo. Bueno, ya tenemos el qué, la descodificación, y el quién, el maestro. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cuáles son las herramientas de este lenguaje cifrado del reino? Primer concepto, la parábola, el mashal. Y hay que quitarse de la cabeza la idea de que es un cuentito para que la gente lo entienda todo mejor. Según este enfoque, es justo lo contrario. Es un sistema de encriptación, un software de seguridad diseñado para que solo aquellos con la clave de acceso puedan entender los misterios del reino. Y luego está esta otra idea que es una pasada, las vocales proféticas. Imagina que el texto escrito, la Biblia, son solo las consonantes de un idioma. Letras mudas, sin sonido. ¿Qué les da vida? ¿Qué les da significado? El aliento del espíritu, el ruaj. Esas son las vocales que hacen que el texto suene. Sin ellas solo tenemos un esqueleto. Claro, este entendimiento no es como darle a un interruptor. Se describe como un viaje a través de 3 velos, de 3 etapas. Primero estás en la sombra, en la lectura literal. Luego empiezas a oír un susurro, a intuir que ahí hay algo más. Y finalmente llega el despertar, el momento en que el espíritu te desbloquea el código por completo. Y para ver todo este proceso funcionando a pleno rendimiento, hay un caso de estudio que es sencillamente perfecto. La historia del camino a Emaús. Fijaos en la secuencia. Primero, los discípulos están en la sombra. Tienen toda la información, todos los textos, pero están ciegos al patrón. Segundo, llega la llave maestra en persona. Tercero, empieza la descodificación. Él no les da información nueva, les abre la que ya tenían.
Y cuarto, el sistema se activa. Sus corazones empiezan a arder. Y esto es lo más importante. Él no les dio una interpretación correcta para competir con otras. No. Lo que hizo fue mostrarles su propia firma, su huella digital, a lo largo de toda la escritura. Estaba conectando los puntos que él mismo había puesto ahí desde el principio. Y aquí está el clímax. La reacción no es un «¡Ah, qué interesante!», es un «¿No ardía nuestro corazón?». Es algo físico, visceral, una resonancia. Es el momento en que el sistema humano sintoniza perfectamente con la frecuencia del código divino. Por lo tanto, ese ardor del que hablan no es solo una emoción bonita, se presenta como la prueba empírica, la señal inequívoca de que la descodificación ha sido un éxito. Es la evidencia de que el mensaje no solo se ha entendido, sino que se ha ejecutado dentro del receptor. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que lo cambia todo. Después de ver este enfoque, la cuestión ya no es qué interpretación es la correcta. La verdadera pregunta es, ¿se está interactuando con el código vivo o simplemente se está analizando la caja histórica que lo contiene?